El celuloide elegido. Es una suerte contar en Radio Separat con Juan Carandel. Bienvenido, Juan. Hola Raquel, un placer estar aquí de nuevo después de tanto tiempo. Es verdad, seguro que le suena la voz de Juan porque él nos ha ayudado a conocer películas interesantes para nosotros, de temas variados, pero que siempre tienen que ver, ya saben, con los judíos, con Israel, con la representación de la Shoah en el cine. En este caso, Juan, hemos tenido una ceremonia de los Oscars muy judía en lo que a premios se refiere, con dos películas muy interesantes de las que vamos a hablar hoy. ¿Por cuál quieres empezar? Pues mira, creo que voy a empezar con A Real Pain porque creo que es una película bastante interesante, ¿no? Además, como que de primeras pasó así un poquito desapercibida, ¿no? Con el personaje, se pasó así un poquito desapercibida, pero que luego ha dado la sorpresa con lo diré, con el premio Oscar que ha ganado Kira Culkin a Ujú. mejor actor de reparto, pero que en verdad es un protagonista, ¿no? Es Sí. como que la película es una cosa a tener en cuenta en relación con el trauma del superviviente y sobre todo los traumas heredados de los supervivientes. Y si nos ponemos a rascar en la historia, por desgracia, el genocidio está a la orden del día y claro, está por supuesto la Shoah, por supuesto todas las demás víctimas que los nazis se llevaron para adelante, por ejemplo, gitanos, opositores políticos, españoles exiliados, la víctima de Franco, el genocidio de los Jemeres Rojos, en fin, la actual situación en Gaza, la actual situación en el Sáhara Occidental. Y claro, aquí lo que nos está contando es cómo la gente vive después, o sea, los supervivientes de los descendientes de los supervivientes, cómo viven ese dolor y cómo lo relacionan, ¿no? Porque quieras que no, algo que nos marca. Yo creo, por ejemplo, aquí en España, este trauma lo tenemos con la guerra civil, con todas las víctimas de ese conflicto y que a día de hoy pues siguen abriendo estas heridas, ¿no? Y que, en fin, no hace más. Es algo que si observamos un poquito a nivel global va a pasar bastante, ¿no? Y como además creo que la película en una clave psicológica funciona muy bien porque los dos protagonistas en verdad, son dos personas muy neuróticas. Uno de ellos es más maniático de tenerlo todo en orden y demás, y el otro es como se mueve ahí entre la manía y la depresión, ¿no? Con el personaje Kira Culkin. Y buena parte de ello es el dolor real que ellos sienten de la vida cotidiana, pero que también, si rasca un poco, se ve que, claro, que son descendientes de una persona que ha sobrevivido al horror de los nazis de los campos de concentración. Bueno, Ujú. perdón, campos de exterminio, porque eso era la industria de la muerte. Juan, hay que felicitar al director, el guionista. El guión ha sido calificado de casi perfecto. Es una película que emociona. ¿Es sorprendente esta evolución en su carrera o no? A mí Jesse Eisenberg, que lo conocía como actor, o sea, a pesar de el papel tan terrible que hace ahí lo diré, en Batman contra Superman, que el pobrecito mío está allí puesto, en fin, pero esa película es que es un desastre en todos los sentidos. eh, a mí Jesse Eisenberg es un actor que siempre me ha gustado, me ha caído simpático, porque además tiene la pinta así de nerd neurótico, de nerd con muchas manías y demás. Entonces, como que se me hace muy fácil empatizar con un personaje así. Y vamos, hay que ver que él la escribe y la dirige, y luego que Emma Stone, a la cual conoció en la saga Zombieland, y que por lo visto bueno, se hicieron tan amigos que Emma Stone la produjo la película. O sea que, que eso yo creo que es un nivel de amistad como muy grande, el tener a Ujú. alguien que te diga, que toma el dinero para que haga esta peli. A mí me sorprendió bastante, ¿no? Verle esta sensibilidad, porque sé que es un buen actor, pero aquí ha demostrado ser un buen guionista y un buen director. Además, una película como muy empaquetada que funciona muy bien. Además, otra, ay, acabo de ver el trailer, que también además nos habla de genocidios más actuales, ¿no? Porque uno de los personajes es un superviviente del genocidio de Ruanda, de aquel horror que se vivió en los 90.
Y claro, creo que la película empaca muy bien todo eso y está muy bien filmada y muy bien escrita y los personajes son todos personajes muy redondos. Es que yo creo que Jesse Eisenberg como actor sigue en su línea, ¿no? Que además un poco como este cliché de Hollywood, de el judío muy buen profesional, culto, pero que es una persona tremendamente neurótica, ¿no? Y es como que él abraza ese cliché, pero que luego le da la vuelta, lo explora un poquito más, de por qué esta persona de este, aunque no sea judío practicante, pero esta persona de este grupo étnico que vive en un determinado país y tiene un determinado trasfondo actúa de esta manera. Y creo que lo muestra muy bien, ¿no? Este tópico, generalmente en tópico como que hay dos, en Hollywood hay dos tópicos de en relación con los judíos, que es o el judío neurótico, que viene a ser Rock Geller, J.C. Eisenberg, Woody Allen, y luego está el cowboy judío, que ya serían pues, William Shatner, sería también Harrison Ford, Paul Newman, ¿no? Del tío este que bueno, que es un hombre seguro de sí mismo, que lo domina todo. Y lo gracioso de esta película, que parece que va a ser un poco el tópico de estos dos tópicos judíos, y al final, pues, no, es como que el personaje de Kira Culkin rompe mucho con eso, y al de J.C. Eisenberg se le da una vuelta a esta figura del judío neurótico tan propio de estas producciones hollywoodienses. Ujú. Bueno, pues una muy buena oportunidad. Todavía está en cines. Juan nos decía bueno, que arrancó de una manera bueno, pues más tranquila, sin que tuviera mucho éxito en los cines, pero no pasó eso con El Brutalista, Juan, porque enseguida bueno, pues fue un triunfo en las pantallas españolas a pesar de esa duración que para los que nos gustó la película, bueno, pues no supuso ningún problema, ¿no? Hombre, a mí una cosa que me gustó muchísimo de The Brutally es como que tiene esta aroma a superproducción clásica, que luego es una película que está hecha como quien dice con cuatro duros, pero eso de que esté rodada en el formato VistaVision, que además era un formato muy propio de los años 50, muy espectacular, y creo que para las tomas de los edificios da una imagen bastante buena. Y luego además también me gusta el hecho de que la película tenga su intermedio y que sea una película de Ujú. 4 horas. Yo estaba, vamos, dentrísimo de la película, yo estaba hiper motivado. Sí. Me gustó, me gustó muchísimo y fue como ahí una sorpresa, ¿no? Que nadie se esperaba, pero que llegó y dijo, wow, pues Brutally es oye, muy, muy merecido los Oscars que se ha llevado, ¿no? La banda sonora es hiper atrayente y Ujú. luego también la actuación de este hombre, de Adrian Brody, es genial. Que además nuevamente se le premia por un judío superviviente de la Shoah. Hablabas del compositor Juan, es judío también. Es judío también. Pues Ujú. no conozco a este compositor o no. Voy a buscar brevemente cómo se llama para hablar de propiedad. Madre mía, qué desastre soy. Me voy a perdonar, pero bueno, de Brutally. Sí, que además ha ganado Sí, ha la banda ganado el sonora. Y luego Oscar. Ujú. y Brady Cover es la primera película que veo de él. Y me, Ujú. me ha gustado muchísimo. Además, también lo sorprendente que es una película que para lo que son los presupuestos de Hollywood, porque claro, una película española dice 9 millones de dólares o 9 millones de euros. Y para una película española es como un presupuesto muy holgado, ¿no? Un presupuesto que dice, bueno, aquí da pie a hacer cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en La Bruja de Zugarramurdi, que es una película que, bueno, tiene mucha acción y es una película que costó 6 millones de euros, ¿no? Y es una película con buenos efectos especiales, acción y demás. Y esta, pues, 9 millones que para presupuestos de Hollywood que manejan, que son calderillas, y luego ha sido muy rentable, o sea, 47 millones de dólares, que casi que ha hecho, vamos, casi 5 veces lo que ha costado, lo Ujú. cual está bastante bien. Sí, Y aquí estoy viendo el compositor de Daniel Bloomberg, sí. no le he escuchado otra banda sonora, creo que es la primera que se la escucho, pero ha sido sorprendente porque mantiene además a nivel musical, me recuerda mucho a la música esta de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX, que, bueno, y sobre todo la música instrumental de los años
50, ¿no? Como Aaron Copland y todos estos Claro. autores. Bueno, adaptado perfectamente a la película, ¿no? Y a la época en la que estamos siguiendo a este personaje. Bueno, de Oscar el trabajo de Adrian Brody, desde luego, y una película que nos muestra el trauma de la Shoah Sí, de una desde luego. manera, bueno, muy, muy distinta y muy especial, ¿no, Juan? Sí, completamente, porque claro, aquí estamos hablando de una persona que en efecto sobrevive a los campos, tiene la suerte de que su familia cercana sobreviva a ese horror. Además, en Hungría, que el gobierno del almirante Horthy fue especialmente duro con los judíos y demás, sobre todo cuando ya estaban las tropas soviéticas acercándose y claro, ya muchos países de Europa del Este estaban diciendo, ojo, que vamos a cambiarnos de bando, como así pasó en Bulgaria, como así pasó en Rumanía. Y aquí, pues no, como que tomó la facción más radical al poder, bueno, dentro del radicalismo ya extremo que era aquello, y fueron muy duros. Entonces, sobrevivir a eso fue un mérito. Bueno, me hubiera gustado a lo mejor la mención de Ángel Sambriz, el español, que desde los Ujú. servicios diplomáticos pues salvó la vida a 5.000 judíos, que además el hombre pues se Húngaro, acogió a la sí. reina. Sí, sí, Ya. se acogió Eres muy... ojalá, es verdad, no nos habíamos dado cuenta de ese detalle. Bueno, esperemos que, claro, que los húngaros conozcan o el director conozca la labor de Ángel Sanz Briz, ¿no? Que esa es otra Sí, cuestión. Bueno, lo que iba a decir sí. es que además muy meritorio lo de Ángel Sambriz, que la ley de retorno estaba pensada en aquel entonces para los judíos sefardíes y el hombre como que se la Mm, juega y dice, no, pues a sí. todos los que puedan le Ajá. damos el pasaporte y los escondemos. Y luego también otra cosa muy interesante de la película es que muestra cómo muchos judíos estaban en la intelectualidad europea de aquel entonces, lo cual también acrecienta este drama, porque claro, nos habla del arte de la Bauhaus, que ahora Ujú. cierto partido político aquí en España criticaba ese arte diciendo, oh, es que esto es postmodernista y demás, y luego sin embargo viviendo desde una casa de Maravilloso. Bauhaus. Y Ujú. dice, bueno, pues Ya. Oye, había Juan, una película, sí. perdón, No, iba a no, decir dime, una, dime. Iba a decir una última Sí. cosita, que a mí una película que me ha hecho ver la arquitectura brutalista con otros ojos, que antes decía, buah, estos edificios son todos iguales, y después de la película veo las formas y demás. Ujú. Y la verdad que También interesante hablar de esa resurrección cinematográfica tanto de Adrian Brody como de Felicity Jones, ¿no? Que estaban un poco brillantes actores, pero un poco olvidados, digamos, por Hollywood. sí, estaban ahí un poquito como en dique seco, ¿no? Porque de Felicity Jones yo la recuerdo en Rogue One, que me encanta el papel que hace, de Jim Erso. La recuerdo de la película esta de el biopic sobre la juez Ruth Sí, Wade del Tribunal sí. Supremo estadounidense, pero que son como las dos últimas grandes películas que hace y no... Luego está un tiempo ahí en dique seco. Y de Adrian Brody creo que lo último anterior que recuerdo haber visto de él es El Gran Hotel Budapest y hace Sí. ya 11 años de eso. Y Ujú. está muy bien el Gran Hotel Budapest. No, no recuerdo si sale en la... No, creo que no sale en En ninguna más de alguna, Wes Anderson. en alguna serie sí que se le ha podido ver, pero en cine creo que no. Em, Se nos acaba el tiempo. No acaba el tiempo. ¿Cómo animarías a los oyentes, a los videntes, a ir por qué tienen que ver Real Pain y por qué tienen que ver El Brutalista si aún no lo han hecho? Pues mira, Real Pain hay que verlo porque es una película sobre el dolor del trauma y cómo sobrellevarlo. Y el dolor del trauma heredado, lo cual es más duro. Y El Brutalista es una película que hay que ver porque es un triunfo del cine clásico, del cine épico, además del cine épico hecho con un coste muy bajo. Yo creo que esta gala de los Oscar además deja un poquito en evidencia las costuras de los grandes estudios, porque que películas triunfadoras sean películas pequeñas, modestas, de pequeño presupuesto, frente a macroproducciones con millones de dólares, con cientos de millones, y que luego diga, bueno, ¿y dónde se va el dinero? Porque si te hacen aquí películas tan buenas, con literalmente, bueno, a ver, no son cuatro duros, pero para lo que es el proyecto de Hollywood, si son presupuestos modestos. Creo que hay que reflexionar una serie de cuestiones al respecto.
Muy bien, pues agradecemos que nos hayas animado a ver estas dos películas. Te agradecemos mucho a Juan Carandel, bueno, que no lo he dicho, que es colaborador del, no lo quiero decir mal, Cinema Gavia, ayúdame, Juan. Es Cinema, Cinemagambia. Cinema Oye, Gavia. yo la última crítica la escribí allí, creo que fue en enero, a raíz de la defunción de David Lynch, que es sobre la película Corazón Salvaje, pero bueno, a ver si me animo y vuelvo a escribir, pero con la tesis Claro. doctoral pues, no me da la vida. Bueno, y es eso, que está realizando su tesis doctoral como historiador de política y cine. Así que te volveremos a llamar, Juan, para hablar de más cine de temática o autoría judía. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Yo encantado de participar con vosotros.